darle la bienvenida a esta clase número 2 de este curso gratuito, ¿verdad? Vamos a estar viendo componentes pasivos, activos y cómo medirlos. También, si quiere apoyar esta transmisión, denle like, deje un comentario y comparta con sus amigos para que podamos tener un poquito más de alcance, ¿verdad? Entonces, bien, vámonos por acá, ¿verdad? A la pantalla 2. Y vamos a sacar de por acá la presentación del día de hoy. Ok. Comenzamos, ¿verdad? Por acá, componentes, entonces, componentes de una tarjeta electrónica. Esto es importante conocerlo, ¿verdad? Y saberlo, porque es lo que nos permite el funcionamiento de los circuitos, que a su vez permite que obviamente funcionen todos los periféricos que conectamos a la placa, ¿verdad? Los periféricos me refiero a pantallas, ¿verdad? Táctil, Wi-Fi, Bluetooth, todas esas funciones que tiene nuestro dispositivo, que pues obviamente son importantes, ya que hacen que nuestros equipos funcionen. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando componente por componente. Ello lo vamos a dividir en dos ramas, ¿verdad? Vamos a tener componentes pasivos, que son aquellos que disipan, almacenan o resisten energía eléctrica o magnética. Por ejemplo, de estos componentes, ¿verdad? Vamos a tener las resistencias, los condensadores o capacitores, los diodos, las bobinas, ¿verdad? Y otros más que vamos a estar viendo durante esta clase. También tenemos componentes activos, ¿verdad? Que son todos aquellos capaces de amplificar, conmutar, invertir señales eléctricas y dependen de una fuente de alimentación para poder funcionar. A diferencia del pasivo, simplemente va a estar ahí como accionando cuando todo el circuito funcione, y el activo es ese que hace que todo empiece a marchar de forma correcta, ¿verdad? Entre los componentes activos entonces tenemos, por ejemplo, los transistores, ¿verdad? Y los circuitos integrados, que muchos los hemos escuchado por ahí como IC en inglés, ¿verdad? Integrated Circuit, circuito integrado, es lo que significa esas dos letritas. Ahora bien, para poder entender un par de cosas, ¿verdad? Al momento de nosotros irnos a medir, vamos a tener que entender cómo es posible que estos componentes estén conectados, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a una conexión en serie, como la que estamos viendo en este momento en pantalla, ¿verdad? Eso quiere decir que a través de mi componente tiene que pasar la línea o la alimentación que está presente, ¿verdad? en esa línea. Cuando hablo de línea es un cable conductor que tenemos internamente en nuestras placas. Cuando hablamos entonces de una conexión en serie, el componente está conectado de esta manera. Quiere decir que la señal tiene que pasar a través de él para que pueda continuar. En dado caso de que nuestro componente conectado en serie llegase a fallar, la línea va a perder comunicación. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a medir, ¿verdad? En nuestra placa para poder saber dónde la línea se perdió, si fue por algún componente u otra falla, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de conexión en paralelo, veríamos la línea conectada de esta manera, los componentes conectados de esta manera. En este caso, ¿verdad? Los componentes, claro, están actuando en esa línea, pero si llegase a fallar alguno de ellos, por ejemplo, deja de funcionar la línea o se desconecta, digamos, para no confundirlos, ¿verdad? La línea va a continuar su camino, ¿sí? Va a terminar su ciclo completo y va a llegar a su destino. La única manera de que no llegue, ¿verdad? Es que el componente en paralelo se coloque en corto uniendo la alimentación con la tierra. Pero si yo llegase a desconectarlo, la línea va a seguir funcionando, claro, no va a estar actuando el componente, pero va a continuar la línea funcionando sin ningún problema, a diferencia de la conexión en serie, ¿ok? Así lo podemos conseguir en nuestros dispositivos, en nuestras tarjetas electrónicas. Ahora bien, para empezar a conocer los componentes, ¿verdad? Vamos a comenzar con las resistencias. Déjenme ver si no me salté. Vamos a comenzar
a conocer cada uno de los componentes y vamos a pasar por acá por las resistencias, ¿verdad? Una resistencia, que lo vimos en la clase anterior, su trabajo, su función es oponerse al paso de la corriente, ¿verdad? Nosotros tenemos o estamos viendo en pantalla varios tipos de resistencia, ya que en las tarjetas electrónicas de potencia, por ejemplo, como en los televisores, ¿verdad?, antiguos, como en los radios antiguos, ¿verdad?, o en la electrónica antigua de potencia, de que trabajaba a 110 voltios alternos, teníamos este tipo de resistencia con dos palitos, ¿verdad?, que tenían que soldarse a la placa. Eran dos palitos pasantes para que pueda funcionar. Era la manera en la que nosotros podíamos conectar nuestra resistencia a la placa. Han ido avanzando, pues obviamente, y luego lo pasaron a este tipo de resistencia. En este caso todavía esta que trae los números sigue siendo grande, pero la que nosotros ya vemos en nuestras tarjetas de dispositivos móviles, que ya es electrónica digital, que es mucho más pequeña, está todo más chiquitito, más miniaturizado, ya esa resistencia no traen los valores encima, así como lo estamos viendo en la presentación, sino que son pequeñitas y la vamos a reconocer viendo los planos esquemáticos. También, pues anteriormente, traían un código de colores, así tal cual como lo estamos viendo acá. Esta resistencia o este código de colores lo que nos permitía saber era el valor de la resistencia con la combinación de sus colores. Por ejemplo, la primera banda, ¿verdad?, se refería al primer dígito, la segunda banda al segundo dígito y la tercera banda era el multiplicador. Como lo vimos en la clase pasada, ¿verdad?, básicamente, dependiendo del tercer dígito, era que íbamos a utilizar un prefijo, ¿verdad?, la K para 3.0, la M para 6.0 de mega, ¿verdad?, y ese tipo de cosas. Ahora ya eso no se ocupa. Así las resistencias SMD, que se refiere a soldadura superficial, ¿verdad?, en esta presentación la podríamos conseguir todavía en las laptops, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí podríamos ver este tipo de resistencia soldada ya sin pasar la placa, ¿verdad? Ya no tendrían esos dos ganchitos, y sí trae los números encima, que de igual forma como el código de colores, esta vez en números, ¿verdad?, nos indica el valor de la resistencia, pero esta vez vendría soldada encima, ¿ok? Una resistencia también, para saber de qué está fabricada, ¿verdad?, ya que vimos en la clase anterior los principios de la materia. Esta resistencia, por ejemplo, tiene un recubrimiento aislante, ¿verdad?, en la parte de arriba, que sería lo que nosotros podemos tocar, e internamente tiene una hélice de carbón conductor y un cilindro de cerámica interno, que es lo que hace que la resistencia pueda tener esa función de resistir a la corriente, ¿ok?, que es, digamos, para lo cual se usa. La unidad de medición de una resistencia es el ohmio. La podemos ver con la OHM, ¿verdad?, para referirse a ohm, o tal vez con el símbolo omega. Y este componente puede tener un tipo de conexión en serie y también la podemos ver en paralelo, ¿ok? Y no tiene ningún tipo de polaridad. O sea, yo podría conectarla de ambos lados y simplemente así me funcionaría, ¿verdad? Ya que hemos visto esto, ¿verdad?, entonces vamos a ir a buscar acá en el plano esquemático una resistencia. Déjenme abrir un plano que yo tengo acá de una placa que tengo disponible, ¿verdad?, para poder ubicarlas y medirlas. Cómo podemos ubicarlas rápidamente y también saber cómo aparecen en el plano esquemático, que es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Las resistencias, por ejemplo, las podemos conseguir mucho en la interfaz de comunicación para filtrar las líneas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vamos a buscar por acá, vamos a colocar la letra R, a ver si nos las busca así, ¿verdad? Ahí va a buscar obviamente todo lo que aparezca con la R. No, mejor vamos a irnos a un circuito cual sea, ¿verdad?, uno que sea facilito. Por acá, bueno, miren, aquí conseguí una de una línea que es muy común, se llama VDD, de voltaje de alimentación 1.8 AP del CPU, ¿verdad? Y aquí nos dice que tiene una resistencia. Es el símbolo de la resistencia, ¿verdad? Y nos dice que está conectada
en serie, en este caso, ¿verdad? Está conectada ahí en serie. Y está ayudando a la línea del NFC check, ¿verdad? Y aquí tenemos otras en serie, pero esta combinación sería un divisor de tensión. Vamos a buscarla mejor en otra línea, ¿verdad? Para no buscarla tal vez por acá por el IFPMIC, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos una resistencia. Tenemos otra, ¿verdad? Otra resistencia. Pero yo quiero, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a abrir un plano de iPhone. Nos muestre los valores exactos que tiene que tener una resistencia, ya que ellos tienen un valor así tal cual como la vimos en los colores, ¿verdad? Ahora nos los da es el plano esquemático, ya que la resistencia está tan pequeña que no tiene espacio para nosotros poder lograr escribir algo allí encima. Está muy chiquitita, así que tendríamos que aprender a leerla aquí en el esquemático. Está un poquito lento el internet porque estamos transmitiendo, ¿verdad? Pero ya la vamos a ver en su detalle para saber qué tanta información me puede dar un esquemático a mí de un componente individual. Esperemos que ahora. Resistencia por acá, que por lo general siempre están por todos lados. Está una, ¿verdad? Aquí tenemos una resistencia. Vamos a abrir el esquemático solo para que se pueda ver mejor. Aquí tenemos la resistencia, ¿verdad? Con la letra R, en este caso saldría aquí. Nos dice, ¿verdad? Que es una resistencia de 1K. Habíamos dicho que 1K entonces tenía que tener de 0, ¿verdad? Sería 1000 ohmios lo que tendría que aparecer acá. Tiene una tolerancia esta resistencia de 5% y nos dice que trabaja a una potencia máxima de 32 watts. ¿Ok? En el caso de estos planos esquemáticos, ¿verdad? El nombre de la resistencia se lo da el mismo circuito, que es el que da la zona. Por ejemplo, vamos a ver que está intentando. Bueno, esta es una identificación, ¿verdad? Pero vamos a ubicar un circuito para que la explicación sea más clara. Vamos a ver si este circuito tiene resistencia. Sí, mira. Este circuito, por ejemplo, es el U0700, ¿verdad? Está en la parte del USB, en la conexión JTAG, y tiene un oscilador. La resistencia que está conectada a este circuito, por ejemplo, miren, tiene exactamente el mismo nombre del circuito. Y si tuviese, por ejemplo, 3, 4, 5 resistencias, ¿verdad? Por ejemplo, miren, aquí está una, ¿verdad? R0701, esto es para decir, digamos, en el plano, es la primera resistencia que colocaron, ¿verdad? Y esta, que sería la segunda, ¿verdad? Sería la R0701, ¿verdad? Los dos primeros dígitos del componente siempre nos hace referencia al circuito que están ayudando a trabajar. Y los dos siguientes números, ¿verdad? Sería el número de ese mismo componente que está soldado en esa zona. Miren, por ejemplo, tenemos la R0701, ¿verdad? R0702. Vamos a ver si tiene otra tal vez por allí, cerquita. No tiene. E incluso fíjense, ¿verdad? Que estos ya serían otros componentes, pero vean que todos tienen el mismo nombre para que se pueda saber que ese componente es de este circuito, ¿verdad? Está ayudando a trabajar ese circuito. Y también nos interesa saber el valor de la resistencia. Por ejemplo, esta es la resistencia, ¿verdad? 0701 de este circuito. Tiene una resistividad de 511K kilo ohms, o sea, habría que sumarle 3 ceros más, ¿verdad? Este valor. Tiene una tolerancia de 1% y trabaja a máximo 32 watts de potencia, que es lo que puede viajar a través de esa línea, ¿verdad? Si yo quisiera medir, ¿verdad? En esta resistencia, vamos a irnos, por ejemplo, acá a osciloscopio, ¿verdad? Vamos a ubicarlo esta vez en el otro plano esquemático. Abrir nuevamente el esquemático, en un momentito.
tendría que conseguir entonces esa resistencia con ese mismo valor. Claro, en la vida real, por ejemplo, ¿verdad? El valor puede, o la resistencia, el componente por el uso, puede llegarse a el valor, o tal vez si ya está dañada, pues obviamente ahí sí la vamos a encontrar totalmente fuera de valor y estaríamos ubicando una falla, ¿verdad? Un problema. Ubicar una resistencia por acá. Estamos aquí en el esquema, en el PCB, ¿verdad? De un Samsung A30. Vamos a ubicar una resistencia que tal vez esté ahí cerquita. Miren, aquí tenemos una, ¿verdad? Que es de las líneas de los datos. USB, dato negativo, USB, dato positivo. Tiene dos resistencias ahí en serie. ¿Sí ven? Esto es importante porque si la resistencia está en serie y yo, por ejemplo, por alguna soldadura la tumbo, ¿verdad? Se me cae, se me desolda o pierde su valor, entonces quiere decir que esta función no va a trabajar correctamente. En este caso serían los datos USB del puerto tipo C. La tenemos en serie. Ahí están en serie las dos, ¿verdad? Serían estas que están acá. Entonces, vamos a irnos al microscopio. Habilitar esta pantallita para que la puedan ver mientras yo lo estoy midiendo. Y hice entonces el plano de la PCB, ¿verdad? De ZKJ Tools, que está ubicado en esta zona, justamente al lado de nuestro conector de carga, sería acá. El plano esquemático no me está describiendo de cuánto es la resistencia, pero yo podría medirla, ¿verdad? Por lo general casi siempre son de 1K, 10K o a veces son resistencia que sale una letrita que dice Open. Es un simple jumper, ¿ok? Entonces me paro en mi multímetro multirango, ¿verdad? En la sección de resistencia, según el loguito. Y con el Select, ¿verdad? Voy a seleccionar hasta que a mí me salga acá. Y a mí me salga allí resistencia, ¿verdad? Ahí está. La resistencia. Perfecto. Es que está en resistencia. Dijimos en la clase anterior entonces que esto se mide en paralelo. ¿Sí o no? Que yo tendría que medirlo de esta forma que está acá. Así. Poco allí, ¿verdad? Y me está midiendo, me dice que esta resistencia es de, déjenme acomodarle esto para que se pueda ver bien. Resistencia es de entonces apenas 8.2 ohmios es esta resistencia que está acá. Teníamos otra, ¿verdad? 8 ohmios. Esto en el plano debe decir más o menos unos 10 ohmios. Es muy raro ver una resistencia de ese valor, es bastante bajito, incluso si yo la midiera en continuidad, ¿verdad? Seguramente dejaría pasar, ahí está, deja pasar la señal porque es una resistencia muy bajita, simplemente está ahí como para línea, ¿verdad? Vamos a tratar de ver otra resistencia, tal vez, otra, ¿verdad? Otra que esté por acá cerca. Vamos a ver por la parte del IPMI que siempre hay. Estas de acá me parece que son resistencia. Vamos a verlas en el esquemático, ¿verdad? Dándole de esa zona. Sería acá. Resistencias, ¿verdad? R6025. Y son de... bueno, miren, es de... problema bastante, que ocurre bastante, por ejemplo, en estos puertos tipo C, ¿verdad? Esa resistencia allí, ¿verdad? No nos dice el valor, el plano esquemático, pero vamos a intentarla porque esta placa está buena. Sería esta que está aquí debajo, ¿verdad? Nuevamente vamos y medimos cuánto tiene que tener esa resistencia allí. Perdón, esto. Luego es una resistencia bajita, ¿verdad? 15 ohmios apenas es esta resistencia, esta que está acá.
para también tratar de medirla lo más exacto posible, ¿verdad? Lo más exacto posible, yo podría sacar esa resistencia de ahí con mucho cuidado, la bajo y la medimos afuera. El tema es que esa resistencia, como es tan pequeña, ¿verdad? Es tan pequeñita, a veces pierden su valor muy fácilmente al momento de que yo estoy soldándola y la verdad no quisiera dañarla. Voy a dejarla ahí porque esta placa la tengo buena, esta sí funciona, ¿verdad? Otra resistencia tal vez que podamos encontrar, ¿verdad? Por aquí siempre tenemos resistencia cerca del CPU. Cerca del CPU tenemos resistencias allí para trabajar lo que es las comunicaciones de control de este CPU con sus esclavos que serían los demás circuitos, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, aquí en la zona o qué circuito está ayudando ya a funcionar esa resistencia. Y justo acá, fíjense, vemos una resistencia en paralelo, ¿verdad? Esta resistencia que está en paralelo, entonces, vamos a ver que está trabajando. Y tag, ¿verdad? Del CPU, casi siempre vamos a conseguir resistencias ahí alrededor, así que es muy importante, por ejemplo, estar atentos a esas resistencias que están allí, porque cuando estamos trabajando y tal vez nos pasamos de calor, las volamos y va a quedar el CPU sin comunicación, en este caso que esté en serie, ¿verdad? Y si no tenemos una comunicación, el CPU no va a poder controlar sus dispositivos, obviamente a veces se puede apagar el equipo. ¿Qué razón? Podemos tener ese tipo de fallas, ¿verdad? Al momento de que el equipo se quede sin la resistencia. Vamos a ver un siguiente componente. La resistencia, ¿verdad? El CMD. El siguiente componente sería entonces los condensadores o capacitores. Un condensador o capacitor es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico, ¿verdad? Tenemos varios tipos de capacitores o condensadores. Estos que están de este lado izquierdo, ¿verdad? Son capacitores que vamos a conseguir también en placas más antiguas o en computadoras, por ejemplo, de mesa, ¿verdad? Que todavía se utilizan ahí. Este tipo de condensador tiene internamente un líquido que es corrosivo y también tiene unas capas internas como de papel, ¿verdad? Para que pueda hacer su función, que es almacenar corriente. Este tipo de condensadores son polarizados. Acá podemos ver que tiene una patilla más larga, ¿verdad? Y una patilla más cortita, y también son de ese tipo que tiene que de soldadura pasante, esas placas viejas, y tiene que estar conectado de esa forma. Si lo conectas a la inversa, podrías lograr que se caliente y estalle. Otro tipo de condensador que también utilizan estas placas son estos condensadores cerámicos, que siguen siendo grandes, la verdad, para la placa que nosotros trabajamos normalmente en nuestros dispositivos móviles. Esto lo podríamos conseguir, vuelvo y repito, en una computadora de mesa, por ejemplo, un radio viejo. Podemos conseguir estos componentes, ¿verdad? Este ya sería cerámico, un poquito más preciso, pero sigue siendo de un tamaño bastante grande. Lo que nosotros vemos en nuestras placas de dispositivos móviles, ¿verdad? Son este tipo que está acá, que justamente en pantalla nos están indicando qué es lo que está dentro de un condensador, ¿verdad? Vemos que son unas capas de cerámicas dieléctricas. Tiene internamente un electrodo, ¿verdad? Y tiene sus dos terminales, que es lo que nosotros medimos o soldamos. Y por fuera tiene su recubrimiento. También, para poder identificar o para poder ver cuáles son las mejoras entre utilizar este y el tipo cerámico, tenemos un par de conceptos por acá. Por ejemplo, el condensador dieléctrico, ¿verdad? Es compacto pero poco preciso, ¿verdad? Y de hasta 1 microfaradio y hasta 1 faradio, como máximo. Faradio es su unidad de medición para poder saber cuánto logra almacenar ese condensador, y también tiene un voltaje de trabajo bastante alto, de varios cientos de voltios.
Aquí nos vuelve a explicar lo que ya dijimos, ¿verdad? Que el dieléctrico tiene una fina capa de óxido de aluminio y contienen líquido corrosivo y pueden hervir si se conectan al revés. La capa de óxido aislante tiende a deteriorarse en ausencia de voltaje, cosa que no pasa con los cerámicos, ¿verdad? Si no está constantemente en funcionamiento y está simplemente allí sin hacer nada, se puede dañar este tipo de condensadores. Los otros, por ejemplo, que son condensadores que también vamos a ver o veíamos anteriormente en las placas viejas, en especial lo vi mucho en las placas de Samsung, ¿verdad? Son condensadores de tantalio, ¿verdad? Que también son compactos. Estos dispositivos de bajo voltaje, ¿verdad? De hasta varios cientos de milifaradios, tienen menor densidad de energía, pero son mucho más precisos que los de aluminio. Los condensadores de tantalio también son polarizados. Este tiene que conectarse el positivo al positivo, el negativo al negativo para que pueda funcionar, debido a que internamente tiene electrodos diferentes, ¿verdad? El ánodo está formado por granos de tantalio, con el dieléctrico formado de una forma electrónica o electroquímicamente por una capa fina de óxido. Ya no tiene líquido, ¿verdad? Sino que tiene internamente unas capas que están conectadas de una forma diferente y que también las hacen para que este tipo de condensadores se pueda utilizar en aplicaciones donde se necesita mucha precisión, ¿ok? También una de las ventajas de este tipo de condensador es que si en caso llegarse a dañar, no va a ser una autoignición, a diferencia del condensador electrolítico, que si llegase a estallar y llegase a hervir ese líquido que está allí, ¿verdad? Estos, en caso de dañarse, no tienen ese tipo de falla, ¿verdad? Los condensadores, por ejemplo, ¿verdad? Su función, que la acabamos de decir al principio, es almacenamiento de corriente entre sus capas internas como campo eléctrico. La unidad de medición sería el faradio, ¿ok? Lo vamos a ver con la letra F, para referirse a la capacitancia, la capacidad que tiene ese condensador de cargarse de energía. Lo podemos ver en tipo de conexión en serie y en paralelo. Es mucho más común conseguirlos en paralelo, ¿ok? Es lo más normal que vamos a conseguir. Sin embargo, también hay configuraciones donde podemos conseguir este tipo de componentes en serie. Por ejemplo, en la parte del audio, ¿ok? Para el micrófono, en esa parte tenemos condensadores en series para ayudar a filtrar esa línea para que llegue lo más limpia posible, ¿verdad? Los condensadores estos normales, que estamos viendo varios símbolos, ¿verdad? No tienen polaridad, pero el electrolítico, que es el que vimos al principio, sí tiene una polaridad. Tiene que conectarse el positivo hacia el positivo y el negativo hacia el negativo, al igual que el condensador de tantalio, que sería este que está acá. Tiene que estar conectado debidamente para que pueda funcionar. Lo que nosotros vemos en las placas, por ejemplo, ¿verdad? Como este que está acá, polaridad. Los vemos aquí en la placa. Tenemos condensadores por acá. Aquí tenemos uno. Tenemos tres en realidad. Estos que están aquí. Estos condensadores no tienen polaridad. O sea, yo podría levantarlo, ¿verdad? Y colocarlo al revés y él tendría que funcionar de igual forma. No va a tener ningún problema en funcionar. Vamos a ver en qué posición, ¿verdad? Voy a medir en continuidad. Voy a ver en qué posición, ¿verdad? Está o en qué tipo de conexión tiene este condensador. Y ya tierra, ¿verdad? Porque la estoy viendo en continuidad con este, y la otra está a mi línea, ¿verdad? Este positivo que está acá. Esto que yo estoy haciendo en este momento es una de las maneras en la que yo podría verificar si un condensador está funcionando correctamente. Y son de los componentes que más se dañan en el momento de que yo estoy haciendo un diagnóstico. Por ejemplo, condensadores se dañan y nos dejan las placas de iPhone nuevos, ¿verdad? iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, 14 y el que salga, tienen esa peculiaridad de que condensadores como estos se dañan en una línea importante de alimentación y me termina dejando el equipo apagado porque se va a consumir la corriente completa de la batería, ¿verdad? La va a empezar a filtrar la tierra. Los electrones, en vez de llegar a su punto, que sería este, se van a empezar a ir por acá a tierra y me va a consumir toda la batería.
Esta pequeña pruebita que yo le estoy haciendo acá, simplemente en continuidad, ¿verdad? Yo podría de esta forma poder probar si el condensador está bueno, ¿verdad? Tiene que estar conectado de esta manera. También podría probar en resistencia. Como acabamos de decir, ¿verdad? Es un dispositivo que va a estar conectado a tierra, ahí en resistencia. Así que él tiene que internamente sus capas, para yo saber que están funcionando correctamente, tienen que tener una resistencia a tierra. En este caso me está diciendo, ¿verdad?, que este tiene resistencia, ¿verdad? Ya iba ahí a la parte de diciendo que tiene 750 kilo ohms, ¿verdad? Porque está en mega, pero no está el 1 de este lado, ¿verdad? Está teniendo una resistencia. Ahí está, ahora sí la está pasando kilo ohmios. 160 kilo ohms. Y esto me está diciendo a mí entonces que se están cargando sus celdas internas y no las está dejando pasar por acá, para yo saber que está correctamente. Y llegó a 1 mega, ¿verdad? A 1 mega ohmios. Que tiene más o menos unos 600 kilo ohmios de resistencia. También en mi multímetro yo podría medir capacitancia, ¿verdad? Si yo me voy hasta acá, hasta el último simbolito de mi multímetro, ¿verdad? No es muy preciso, la verdad no sé cuánto vaya a marcarme allí. Estoy en nanofaradios, ¿verdad? Estoy en nanofaradios y estoy en mi multímetro en la parte de condensadores, que sería esta que está acá, ¿verdad? Con el simbolito de condensador, ¿verdad? Estoy en nanofaradios. Vamos a ver cuánto me arroja esta lectura. No es muy preciso este multímetro por la parte de capacitancia, pero vamos a ver qué me dice allí, ¿verdad? Voy a colocar negativo aquí, ¿verdad? Y el positivo. Voy a colocar el positivo del condensador de esta forma y tiene que arrojarme una medida. Me está diciendo que tenemos 13 microfaradios, es lo que me está diciendo que este condensador es capaz de almacenar, ¿verdad? 13 microfaradios, que lo vemos en la unidad de medición. Vamos a ver qué hace ese condensador o qué está ayudando a trabajar allí en esa parte. El condensador está justo debajo del conector de la cámara, ¿verdad? Sería este. Toco, ¿verdad? Me sale el condensador allí. Lamentablemente estos planos de este modelo, ¿verdad? Hay unos que tienen el condensador. Yo tendría que verlo más o menos como me salen acá en estos planos de iPhone, ¿verdad? Vamos a ver. Me dice, por ejemplo, que este es el condensador 0700, ¿verdad? De la zona de este circuito. Lo repito, ¿verdad? Y me dice que es de 1 microfaradio, ¿verdad? Con 20% de tolerancia por encima o por debajo de su voltaje de trabajo. En este caso me dice que puede trabajar a 6.3 voltios. Esta que está acá es el valor de almacenamiento que tiene este condensador. Él me puede almacenar esa cantidad de corriente. Obviamente es muy pequeñita, ¿verdad? Es algo que ni siquiera lo vamos a notar. Tiene un máximo de voltaje de trabajo de 6.3 voltios, o sea que si por aquí pasan 7 voltios, el trabajo de este condensador es que no va a dejar pasar, ¿verdad? Déjenme sacar. Por ejemplo, por acá viajaran 7 voltios, ¿verdad? Por alguna razón, la línea se perdió, digamos, ¿verdad? El voltaje entonces no va a llegar hasta allá, sino que va a superar su umbral y va a empezar a irse a tierra, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, en nuestro día a día reparando? Es que, por ejemplo, digamos, vamos a ver si esta línea me dice el voltaje, ¿verdad? Dice que tiene que valer 1.8, ¿verdad? Es lo que dice esta línea.
Si por ejemplo el condensador ya empezara a perder su capacidad de almacenamiento por el daño, ¿verdad? Por el tiempo de uso, por todo ese tipo de cosas, si él empezara a perder su capacidad de almacenar, perdón, entonces vamos a experimentar lo que conocemos como fuga, ¿verdad? En este caso, digamos, tienen que pasar por aquí 1.8 voltios, ¿verdad? Y no va a pasar eso, sino la mitad. Se va a ir 0.8 por acá y 0.8 por acá. Esto es lo que conoceríamos como una fuga. Vamos a ver si puedo escribir por acá. Sí. Tendría menos 0.8 por aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande. Y esto si tuviese una fuga, ¿verdad? Se iría 0.8 voltios por acá. Y por aquí tendríamos otro 0.8. Por aquí, por ejemplo, tendríamos otro 0.8. Sería entonces la línea, ¿verdad? Que me dice que ya tiene que valer 1.8 si esto está en fuga. Es lo que normalmente vemos análisis del día a día, ¿verdad? Cuando estamos analizando estos componentes. Y si el circuito se coloca totalmente en corto, entonces el voltaje no va a pasar, ¿verdad? Va a llegar más o menos hasta acá. Y luego de aquí, como está detectando que el condensador está dañado, se va a ir a tierra, no va a continuar su camino hasta allá. Es lo que conocemos entonces como un corto total, ¿verdad? Ya no sería una fuga, sino un corto. Estos condensadores son muy importantes porque siempre me están ayudando a trabajar. Por ejemplo, ¿verdad? Uno de los casos más comunes es nuestro PEMIC principal. Si nos damos cuenta acá, miren, el PEMIC principal tiene una serie de condensadores alrededor, que mejor vamos a verlos aquí en físico. El principal, miren, tiene una serie de condensadores alrededor. Todos estos son condensadores, condensadores, condensadores y condensadores que están alrededor del PEMIC porque este circuito es el administrador de corriente principal para que se pueda administrar o encender todos los dispositivos y circuitos que conectemos a nuestra placa. Entonces, alrededor de este circuito, ¿verdad? Tenemos un montón de condensadores. Ellos también ayudan, aparte de tener esa especie de protección, ¿verdad? Que dan ellos normalmente por lo que acabamos de hablar de la tolerancia, ellos también ayudan a estabilizar las líneas. Ya que si, por ejemplo, ¿verdad? Yo tuviese acá una salida importante que yo sé que tiene que estar 1.1 voltio, por ejemplo, preciso, ¿verdad? 1.1 voltio, 300 miliamperes, tienen que estar ahí preciso, digamos que es un voltaje para la pantalla, por ejemplo, ¿verdad? Si por algún milisegundo, o sea, una cosa sumamente rápido, mi PEMIC llegase a variar ese voltaje, ellos tienen el deber de entregar a esa línea el voltaje que ellos están almacenando, ¿verdad? Ellos tienen corriente ahí interna guardada y si la línea por un periodo de tiempo muy corto llegase a fallar, ellos van a entregar su voltaje. Ellos van a estar ahí cargados para que se pueda generar, digamos, esa estabilidad en la línea. Eso también lo hacen este tipo de componentes. Aparte de lo que ya acabo de decir, ¿no? Que tienen una tolerancia también y un voltaje de trabajo que si llegase, por ejemplo, a superarse su umbral, se va a llegar a dañar y va a permitir que el circuito, ¿verdad? Esté protegido. La corriente, digamos, ¿verdad? Viene incorrecta y en vez de llegar a nuestro PEMIC principal para dañarla, va a pasar primero por el condensador y él va a tener el deber de mandar los electrones a tierra para que no lleguen al componente. Eso también es lo que conocemos como condensador de acoplo o desacoplo. ¿Ok? Así funciona, ¿verdad? Este tipo de componentes. Vamos a ver acá. González dice que también se puede medir en continuidad y en caída de tensión. Efectivamente, en caída de tensión estaríamos midiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si la línea está conectada debidamente o si alguno de los componentes conectados a esa línea también está en fuga, ¿verdad? Lo podríamos hacer con resistencia o lo podríamos hacer con escala de diodos también para poder verificar si la línea está funcionando correctamente, así como nos dice nuestro colega Fer. Perfecto.
Tal vez preguntas hasta... A ver si tiene alguna pregunta. A este punto, ¿verdad? Que hemos visto dos componentes. Hemos visto dos componentes hasta ahora, dos componentes pasivos. Si tiene alguna pregunta, puede dejarlo en los comentarios mientras yo tomo un poquito de agua. Bien, por ahí ya les mando saludos a los demás colegas que faltaron, ¿verdad? Ya vamos a una explicación para continuar ahí con la onda de la clase. Y luego mandamos saludos, ¿verdad? Recuerda usted compartir y darle like, comentar el en vivo para que nos apoye y nos ayude a llegar tal vez a más personas, ¿verdad? Muy bien. Siguiente componente pasivo, ¿verdad? Serían las bobinas o inductores. En este caso, un inductor o bobina es un componente pasivo que almacena energía en forma de campo magnético cuando la corriente fluye a través de él debido al fenómeno de autoinducción, ¿ok? Hay un montón de bobinas, un montón de presentaciones diferentes, ¿verdad? Que podemos Hernández Clínica. ¿Cómo saber si un condensador está en fuga? Lo acabo de medir ahorita, ¿verdad? En resistencia, y también nuestro colega Fer aportó que también podríamos medirlos en escala de diodos. Ellos tienen que tener un valor en específico, por lo general de 350 a 450, algunos lo hemos visto por ahí en 500 dependiendo en la zona donde esté. Hernández Clínica Celu. Esa sería la respuesta para ti, ¿verdad? Muy bien, continuamos por acá. Entonces la bobina, ¿verdad? O inductor es un componente pasivo que almacena energía de forma de campo magnético cuando la corriente fluye a través de él, conocido o debido al fenómeno de autoinducción. Literalmente, como lo estamos viendo en pantalla en este momento, nuestra bobina es un alambre enrollado, así como lo estamos viendo acá. Así tal cual, no importa cuál sea la presentación. Por lo general, lo que más vemos nosotros en los dispositivos móviles son bobinas como estas, y ya voy a mostrar una más ancha, ¿verdad? Que tenemos ahí también cerca del PMIC. Y estas otras que estamos viendo por aquí las vemos más que todo en laptops, ¿verdad? Estas como estas que están por acá, y en algunos modelos chinos que son un poquito viejos, ¿verdad? Que utilizan, digamos, componentes más antiguos. La bobina, ¿verdad? Su función, ya lo acabamos de decir, es almacenar corriente como campo magnético, y la unidad de medición es el Henry, o el Henry, ¿verdad? Con la letra H, para medir la inductancia que está teniendo esa bobina. El tipo de conexión es serie, por lo general es serie, y aquí vamos a responder una pregunta que casi siempre los confunde a todos. Casi siempre, o bueno, la mayoría de veces la vamos a conseguir en serie. No, esto no va a tener conexión a tierra, excepto en los convertidores de CDC para los displays OLED o Super AMOLED que necesitan un voltaje negativo. En ese caso, el circuito, que es un conversor de voltaje, ¿verdad? Va a tener que sacar un voltaje negativo. Tiene una bobina alrededor que está a tierra, ¿ok? Que está conectada a tierra, debidamente conectada a tierra. Esto es para que ese circuito pueda, invertir el voltaje, ¿verdad? Sacarlo negativo, que es lo que necesitan nuestros LED del panel RGB para poder encender. Pero por lo general siempre vamos a conseguir nuestras bobinas en serie, por lo que no deberían pitar a tierra, excepto ese caso y tal vez otro que se me esté escapando, ¿verdad? No tienen polaridad, no tienen ningún tipo de polaridad. Y el símbolo es este que está acá, y la letra para identificarlo en los planos esquemáticos es la letra L. ¿Ok? Vamos a verlos físicamente acá en la placa, y nuevamente nos quedamos en la zona, porque este circuito, como tiene que sacar muchos voltajes para alimentar varios sectores de la placa y varios circuitos, tiene una cantidad impresionante de bobinas a su alrededor. Esta combinación de componentes de
de condensadores y bobinas nos permiten así rapidito, ¿verdad?, ubicar dónde está nuestro PMIC principal en una placa, así no tengamos el plano esquemático ni el PCB. Yo podría entonces ubicar fácilmente este componente porque yo sé, o este circuito integrado, ¿verdad?, porque yo sé, en la clase me dijeron que él tiene que tener un montón de bobinas y condensadores a su alrededor, así tal cual como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Para yo poder comprobar una bobina, yo podría hacerlo muy sencillito midiendo continuidad, porque acabamos de decir también, ¿verdad?, que es un alambre enrollado internamente, incluso estas que están acá, que es la presentación que le quería mostrar, ya que en la diapositiva vimos solamente de este tipo, ¿verdad? Estas que están acá como grisecitas también son bobinas. Si yo las quisiera probar, ¿verdad?, yo podría tocar en este punto y en este punto, y ya tiene que pintar en continuidad porque allá adentro lo que tenemos es un cable enrollado, ¿verdad? Allá adentro. Vamos a ver por acá también, ¿verdad? Aquí hay otras y otras por acá. Ahora bien, aunque estas bobinas no tienen que pitar a tierra, para yo saber que están buenas, en el sector del PMI principal, como tenemos líneas con resistencia muy baja, si yo mido continuidad, ¿verdad?, desde este punto que sería tierra a cualquiera de ellas, fíjense, está pitando a tierra. Pero entonces, sí, profe, pero usted me acaba de decir que esto no puede pitar a tierra porque esto no puede estar en corto, ya no tiene ninguna línea conectada a tierra. Ojo acá, esto es muy importante, lleva uno de los datos del curso, ¿verdad? Estas líneas de salida de nuestro PMIC son BUC, son líneas, ¿verdad?, que van a variar o van a tener un voltaje regulado que también puede variar dependiendo de la configuración que necesite el CPU, ya que van directamente a ese circuito. Pueden variar en voltaje, pueden variar en corriente, por lo que entonces son líneas que tienen resistividad muy baja, tienen una resistencia a tierra tan bajita que si yo inyecto una tensión por acá con mi multímetro, van a pitar a tierra, pero no quiere decir que esté en corto. Si usted alcanza a ver acá el multímetro, ¿verdad?, cuando yo la toco, fíjense el valor que me da en el multímetro. 38.3 ohmios me está dando de resistencia a tierra. Claro, es un valor muy bajo, ¿verdad?, por eso el multímetro pita. Pero si fuese corto tendría que ser así. Fíjese, el multímetro tiene 0.01.8, o sea, el valor más cercano a tierra. Eso sí es un corto. Esto es corto. Y esto es una línea con resistividad baja, ¿ok? Tenemos un valor de 37. Por lo general creo que la más bajita, creo que es esta que está por aquí en esta esquina, que da más o menos como 10. Vamos a ver cuál es. Está a 68. Queda bien bajito. Quiere aparecer. Queda muy bajito, ¿verdad? Ahorita no está. Tal vez en otra placa que tenga por ahí la mano, pero bueno. Hay una de estas resistencias que da como 20, 17, si no recuerdo mal. En este caso la más bajita ahorita es esta, 39.4 ohmios de resistencia. Está pitando a tierra, pero no está en corto, ¿ok? Corto sería si yo la toco, ¿verdad?, y aquí me saldría en la lectura 000, ¿verdad? Eso sí sería un corto. Si lo vemos en el plano esquemático, alrededor de este circuito, ¿verdad?, vamos a conseguir ese montón de bobinas que están acá. Yo voy a abrir el plano esquemático. Aquí incluso la podemos ver por su nombre, ¿verdad? La L, que es la letra que identifica la bobina. Y en este caso 5001. Ya saben que los dos primeros dígitos entonces es por el circuito que están ayudando a trabajar. Y los dos dígitos del final sería el número de ese mismo componente que tiene este mismo circuito. Por ejemplo, esta es la 1, ¿verdad? ¿Dónde estará la 2? Aquí está la 2, ¿verdad? Aquí está la 3, 4 y 5. Y eso lo designa directamente el ingeniero que colocó estos planos, ¿ok? Pero eso se cumple, ¿sí? La L para referirse al nombre del componente o al tipo de componente, el 50 o los dos primeros dígitos para referirse a la zona de ese circuito o al circuito que están ayudando a trabajar. Y las dos últimas, ¿verdad?, que son el número de ese componente que está trabajando en esa misma configuración o en ese mismo circuito. Si las viéramos por acá, vamos a ver si nos da información más detallada de esta bobina. La verdad no nos da información. Este código que está por aquí, que
es un código de fabricación, déjenme ver si lo logro anotar, 2703, ¿verdad? Guión 005-201, que los planos esquemáticos traen una hoja que se llama Parlist. Ubicar en internet ese componente, ¿verdad? Mira, aquí me dice inductor SMD, ¿verdad? Me permitiría ubicarlo y me da incluso más información de la que tal vez no está en el plano esquemático, ¿verdad? Mira, aquí me dicen entonces que es un inductor, ¿verdad? SMD de soldadura superficial de 470 nanohercios, a ver, ¿cómo se llamaba la unidad? Nanohenrio. Bueno, ha sido un dato, sí, ¿verdad? Nanohenrio sería la unidad, ¿verdad? Para no dar un dato incorrecto. Y a ver qué más me está diciendo por acá. Dice que es con un 20% de tolerancia. Los demás datos, ¿verdad? Se refieren al fabricante, al tipo de componente que tiene esa bobina y ese montón de cosas, ¿verdad? Que para diagnosticar no me serviría para nada, pero sí me serviría para yo poder saber cuánto es el valor que tiene que tener esa bobina y yo poder buscarla en otro plano esquemático, ¿verdad? O en otra placa para reemplazarlos. Bien. Ubicar por acá, ¿verdad? Una bobina que sí está conectada a tierra, que está en este circuito por acá. Miren, aquí está. La bobina L7009, si nos damos cuenta, tiene una patilla a tierra, a la línea y una patilla a tierra. Si yo toco entonces ese componente para que me diga qué está haciendo allí, nos va a llevar a este circuito, que sería el convertidor de CS para el opta, que es el display, ¿verdad? Y esa salida es la salida LX2 de este circuito para poder generar este voltaje negativo. VDD, LCD, voltaje de elevador, ¿verdad? Negativo, VCS de 4.4. Si yo voy y mido esa línea, si mido ese componente allí, esto sí me va a pitar a tierra directamente, pero no quiere decir que esté dañado, sino que, déjame tomar un poquito de agua, sino que está debidamente conectado porque el circuito lo necesita. Vamos a medirla en la placa, ¿verdad? Vamos. Placa, ¿verdad? Para poder ubicarlo. Sería esta bobina que está acá, según lo que me está diciendo el esquemático, ¿verdad? Sería esta que está aquí. Entonces acá, para no confundirlo, ¿verdad? Como estamos cubriendo esos puntos, si yo midiera acá en continuo, tener entonces esto a tierra, miren, ahí está 0.01.8, ¿verdad? ¿Está malo? No. Este circuito convertidor de CS necesita esa bobina en tierra para poder generar el voltaje negativo. Allí sería válido que la bobina esté midiendo mal. No esté midiendo mal, sino esté midiendo a tierra, ¿verdad? Que sería lo que normalmente no nos explican. Cuando empezamos a revisar por allí, ¿verdad? Y más que todo cuando estamos empezando, entonces yo empiezo a medir todas las bobinas, empiezo a medir todos los componentes, ¿verdad? Por todos lados, y de repente me consigo una bobina a tierra y digo, ajá, aquí conseguí la falla. Tengo una bobina ahí a tierra, entonces voy a cambiarla, entonces de repente quito la bobina, ¿verdad? Y me doy cuenta que el circuito todavía sigue estando a tierra, quito el circuito, después el equipo no enciende, después no me da luz, después, bueno, ahí ya empezamos a hacer locuras, ¿verdad? Y terminamos apagando el equipo. Es importante saber cómo se está configurando los componentes, cómo lo vamos a medir y dependiendo del circuito, cómo lo vamos a encontrar, ¿okay? En los comentarios aquí, si usted sabía que teníamos una bobina, ¿verdad? Aquí. En este momento, si usted sabía eso, lo felicito.
Ojo con esos componentes, ¿ok? Mucho ojo con esos componentes al momento de encontrarlos por ahí en corto o que todo me pite, ¿verdad? Porque puede que esté configurado de esa manera y no lo sepamos y entonces empecemos ahí a hacer locuras al momento de diagnosticar. Continuamos con el siguiente componente, ¿verdad? Sería nuestro diodo. El diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Escuche eso. Permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario, ¿verdad? No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que la controla y la resiste. Esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones, una a favor de la corriente, polarización directa, y otra en contra de la corriente, polarización inversa, ¿verdad? En este caso tenemos un pequeño diodo, ¿verdad? Descrito ahí en pantalla, y vemos que tiene dos patillas, así tal cual como nos lo dice el concepto. Tenemos un cátodo, ¿verdad? Y tenemos un ánodo, ¿verdad? De cátodo a ánodo sería la polarización directa. Y de ánodo a cátodo sería la polarización inversa. También vemos internamente, ¿verdad?, los componentes que tienen o la manera en la que está construida un diodo, que hay un montón de diodos, ¿verdad? Hay una variedad grande de diodos que no vamos a explicarlo todo porque podríamos hacer un curso solamente de diodos, pero sí vamos a ver algunos que son los más importantes o lo que más conocemos o encontramos en nuestras tarjetas electrónicas, ¿verdad? El diodo, ¿verdad?, tiene aquí un contacto de metal semiconductor en la parte principal y tiene una oblea semiconductora con una parte positiva y una parte negativa. Dependiendo de lo que vaya a hacer este diodo, esta parte interna que tiene acá va a tener una cantidad mayor que la otra. Por ejemplo, en los diodos Zener, que ya lo vamos a ir a ver, tienen una parte positiva mucho más ancha que la parte negativa, ¿sí? Porque esos diodos son para protección de tensiones altas. Los diodos rectificadores están por igual, o si no recuerdo mal, el negativo es tal vez un poquito más ancho que el positivo, porque es un diodo que va a estar con una polarización directa, o sea, la corriente va a pasar a través de él y necesita una fluidez, ¿verdad?, que no tenga tanta resistencia la señal que va a pasar a través de él. Bien, dice por acá, ¿verdad?, hacia dónde va la parte de el cátodo, ¿verdad?, que sería este que está aquí. Vamos a ver hacia dónde sería la polarización de este componente, ¿sí? Vamos a verlos en la placa, en físico. Vamos a ver si tenemos algo por acá más. Sí, tenemos tipos de diodos, ¿verdad? Hay un montón de diodos que podemos encontrar en información, ¿verdad?, de estos diodos, ya que hacen un montón de funciones. Y como les digo, si nos ponemos a explicar todos los diodos, la verdad nos tomaría como 2 semanas nada más hablando de diodos y la función que hacen cada uno de ellos. Así que vamos a explicar o vamos a ver en nuestras placas los diodos, por ejemplo, diodos LED, diodos Zener, diodos Schottky, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Y este diodo en específico, este diodo lo utilizamos todos los días y estoy casi seguro que casi nadie sabía que esto se ocupaba, ¿verdad? Lo vamos a ver en funcionamiento en este momento. Voy a explicar estos que están acá. El fotodiodo o diodo LED es el que emite luz, ¿verdad? Es un diodo que al momento de que circula corriente a través de él con una polarización normal, ¿verdad?, genera luz, ¿ok? Él va a generar un brillo. Diodo Zener es un diodo que por lo general lo vamos a conseguir en conexión paralela, este que estamos viendo acá, en conexión paralela, y es un diodo que se utiliza para protección. Casi siempre lo vamos a ver en las líneas de la batería, en el VBAT, y lo vamos a ver en la línea del VBus, que es la línea de alimentación del cable USB. Van a estar conectados allí, monitorizando, ¿verdad?, que la corriente que está pasando a través de esa línea sea la correcta. Tal vez si el cargador se daña y en vez de entregarme 5 voltios me entrega 10, el diodo Zener es
el responsable de que esa corriente no circule hacia arriba, hacia el circuito, sino que él la reciba y la empiece a enviar a tierra. Estos condensadores, estos diodos, a diferencia del condensador, ¿verdad?, que también tiene una función similar, son más robustos, ellos van a aguantar más corriente, ¿verdad? Y el diodo Schottky tiene una función similar al diodo Zener, pero este está optimizado para poder realizar cortocircuitos, que es lo que utiliza el circuito boost para poder generar 20 voltios alimentándose de la batería que solamente le entrega 4.2. Estos diodos lo tenemos en nuestras placas madres, ¿verdad? Y lo vamos a ver en los planos esquemáticos con la letra D. También, dependiendo del plano que estemos viendo, ¿verdad?, lo vamos a conseguir, o dependiendo del diodo que estemos viendo, lo vamos a conseguir con su respectiva simbología. Este sería un diodo LED, un diodo emisor de luz, identificador, ¿verdad? Este sería un diodo Schottky como una especie de Z que tiene el principio. Y a ver dónde está el diodo Zener, aquí está. Tiene como una similar a este, ¿verdad?, pero la Z está como más alargada para poder identificar cuál es cada uno de esos diodos que nosotros estamos viendo en nuestro plano esquemático. El diodo rectificador, por ejemplo, tenemos dentro de nuestros cargadores, ¿sí? En la clase pasada hablábamos de los tipos de corriente, ¿verdad? Y como todos sabemos, nuestros cargadores para los celulares, para nuestros dispositivos móviles, se conectan a la toma de corriente que está en todos nuestros hogares, que está en la pared, ¿verdad? Esa corriente es alterna. Es este tipo de corriente que vemos acá. Es una corriente alterna que va a estar variando, tener una frecuencia, en exactitud una frecuencia de 60 Hz en Latinoamérica. En España creo que trabaja hasta 50 Hz, ¿verdad? Nosotros necesitamos entonces que este aparatito, que es nuestro cargador, reciba una corriente de 110 voltios, 1 ampere, alterno, y que nos genere un voltaje continuo, ¿ok? Para que esto sea posible va a necesitar una bobina, que en este caso es un transformador, como la estamos viendo acá. Son dos bobinas de frente para que se genere un campo magnético, la cual me va a regular el voltaje que se está recibiendo por acá. Se recibe 110, ¿verdad? Y él va a dejar pasar por aquí 5, pero todavía está pasando alterno. En este punto vamos a tener vamos a cambiarle el color a este último, ¿verdad? Ups. ¿Qué hice yo? Bueno. Bien. Que pisé en la pantalla, sí, ¿verdad? Ahí está de nuevo. Hablábamos entonces que acá está a 5 voltios, ¿verdad? Esto es un transformador, pero todavía sigue estando alterno en ese punto, ¿verdad? Sigue estando variando aquí. Dentro del cargador tenemos esto que es un rectificador o puente de diodos rectificadores, ¿verdad? Esta combinación de diodos, así como lo estamos viendo en este momento, lo que va a hacer es eliminarme la parte negativa de señal alterna, esta que está acá, y la va a dejar salir de esta forma. Si se dan cuenta, solamente está saliendo la parte de arriba, la parte positiva nada más, gracias a esa combinación de diodos que estamos viendo allí. Luego de eso, se va a cargar esta corriente en un condensador para que la mantenga lo más estable posible, y luego va a tener un regulador, que es este que está acá. Este regulador va a recibir los pulsos. Aquí básicamente lo que él va a recibir son señales como esta, ¿verdad? Van a estar así, variando, 5, 5, 5, 5. Él las va a recibir y las va a estabilizar. O sea que por acá ya yo voy a recibir mis 5 voltios, 2 amperes, que es lo que entrega mi cargador, y se los va a entregar a nuestro dispositivo móvil. Esto gracias a este señor que tenemos aquí, que sería un puente rectificador, que son 4 diodos internos, ¿verdad? Ahorita ya vamos a conseguir un circuito interno que ya tiene los diodos
internamente el circuito, o sea, está encapsulado y ya hace esta función que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Ya no vamos a conseguir los diodos por fuera, o puede que en algunas placas, por ejemplo, no recuerdo qué fue lo que me enviaron hace un tiempo, ¿verdad? Que yo tenía, la verdad, muchísimos años sin ver un puente rectificador. Creo que era un cargador de laptop, pero era una laptop bastante vieja. Vi un puente rectificador así en físico, como lo veíamos, imagínense, hace 12 años que yo estaba estudiando electrónica, ¿verdad? Ya todo está miniaturizado, ya está en un circuito integrado que tiene todo esto, nos ahorra más espacio, el cargador puede estar un poquito más pequeño y nos entrega la potencia de la corriente más estable, ¿ok? Así, por ejemplo, la vemos en un cargador que utilizamos todos los días y no sabíamos que tenía esa función allí, ¿verdad? El siguiente diodo sería un diodo LED. Vamos a verlo en físico. En nuestra plaquita, ¿verdad? Que estamos midiendo. Y nuestro diodo LED sería este que está acá. Este es el flash, así lo vamos a conocer mejor, ¿verdad? El flash, el que encendemos al momento de tomarnos ahí nuestras fotos o nuestras selfies. Este LED va a tener una polaridad. Vamos a verlo en el esquemático, en la PCB, ¿verdad? Sería este que está acá, nos dice LED 5000 y la patilla verde es la positiva, ¿verdad? Y la patilla negra sería negativo, ¿verdad? Si yo quisiera probar este LED, yo me vengo a mi multímetro, ¿verdad? Y coloco, obviamente, las funciones de escala de diodos. Nuevamente, en mi misma función que estamos tratando de que empezamos la clase, ¿verdad? Le voy a dar a que cambie y se coloca ahí el simbolito de LED. Voy a apagar el brillo de la pantalla, del microscopio, perdón. Voy a apagarlo para que se pueda ver mejor. Y cuando entonces yo toco multímetro, ¿verdad? En la polarización que me está indicando, fíjense lo que pasa. El diodo LED se enciende, ¿verdad? Me está mostrando una lectura de 2484 milivolts cuando está polarizado. ¿Verdad? Ahí se está cargando. Este diodo LED se alimenta con un voltaje de más o menos de 3.3 voltios. Si yo lo mido a la inversa, ¿verdad? Aquí, me da una lectura de 562 milivolts en escala de diodos y no me va a encender porque estoy polarizándolo a la inversa, ¿verdad? Si lo vuelvo a polarizar del lado derecho, ¿verdad? Así, él va a hacer su función que es encender y me va a mostrar una lectura en el multímetro, ¿verdad? Tendríamos para poder probar un diodo LED. ¿En dónde también tenemos diodos LED? En las pantallas de nuestro dispositivo móvil. O sea, lo que usted está viendo ahorita en una transmisión en vivo son diodos LED funcionando para usted. En este caso, ¿verdad? Son diodos LED que tienen vamos a conocer como panel RGB, ¿verdad? Ahí están, mírenlos en pantalla. Déjenme subir un poquito. ¿Verdad? Que estamos viendo en pantalla en este momento son diodos LED encendidos. Obviamente son millones de LEDs que estamos viendo. Para que pantalla se llama RGB porque sería un LED red, un green, tres colores que estamos viendo en pantalla, que serían los tres colores principales o primarios que nos generan los demás colores dependiendo de la combinación que se haga en la pantalla, ¿verdad? Si iluminan uno más rojo, uno más verde, para poder generar un color en específico, que esto lo profundizamos en el curso de nuestra academia Global System 32 Academy, ¿ok? Entonces estaríamos viendo nuestro segundo diodo, ¿verdad? Nuestro segundo tipo de diodo, que sería el diodo LED. Perfecto.
Nos faltaría entonces el diodo Zener, ¿verdad? Un diodo Zener, por ejemplo, lo vamos a conseguir, lo vamos a ver en esta presentación. Vamos a ver si tengo una placa por aquí antigüita, ¿verdad? Buscar una placa más antigüita. Eric, ¿en qué escala se mide el diodo LED? En escala de diodos, Eric. Le acaba de mostrar, te va a mostrar el diodito en la pantalla. Si no tienes un multímetro multirango, busca el simbolito de diodo, que sería este que está acá, ¿verdad? Ese es el símbolo de diodo en el multímetro. Ese símbolo vas a poder medir los diodos. Buscar un diodo Zener. Claritos aquí en estas placas viejas, ¿verdad? Déjenme ver si esta tiene. Está todo a la línea, el ánodo tierra. La placa. Tenemos la otra presentación, pero quisiera que vieran los dos, porque es exactamente lo mismo, pero uno está encapsulado y el otro está... Aquí está, miren. Ahí justamente está. Un diodo Zener, ¿verdad? Lo tenemos allí. Está el diodo, ¿verdad? Este diodo exactamente la misma forma, ¿verdad? Tengo más, pero bueno. Este diodo que está acá es similar a un diodo Zener, así lo vemos en esta presentación, y también se consigue en esta presentación que estamos viendo acá, en esta de aquí. Son exactamente lo mismo, son diodos Zener, ambos componentes, solo que este está encapsulado, ¿verdad? Y este de acá está en su presentación habitual, como lo vemos normalmente. Lo ponemos en el plano. Este diodo, vamos a ver qué línea me está protegiendo, ¿verdad? Está ubicado en esta zona que está aquí. Nos dice diodo solo, ¿verdad? No dice DZ, como debería decirlo, pero sabemos que es él, que es un diodo Zener. Me va a decir que está protegiendo la línea VBus if alto, que va a alimentar nuestra batería y nuestra placa en el momento de funcionar, y siempre lo vamos a conseguir ahí cerquitita. También vamos a tener estos diodos cerca de la batería, donde tengamos voltajes altos, ¿ok? Cerca de la batería, por aquí encontramos uno. Voy a tocar esto para que me haga el seguimiento, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Aquí está el otro. ZD, si yo lo toco, ¿verdad? Aquí está, miren, justo con el simbolito. Está protegiendo entonces el voltaje de la batería. Siempre lo vamos a conseguir ahí en voltajes altos. Voltaje de la batería, voltaje de carga. En otra zona también donde lo vamos a conseguir es en el convertidor DC, la alimentación de la pantalla. Y también vamos a conseguirlo porque son voltajes altos, e incluso en esa zona, en algunos modelos también, porque ya ahorita utilizan otros circuitos que son MOSFET, es como un diodo Zener pero optimizado, ¿verdad? Para hacer el switchaje, y se puede elevar la corriente. Tal vez ahorita no lo vamos a conseguir un MOSFET acá, así afuera, ¿verdad? O un diodo Schottky afuera, pero es similar a este que acabamos de ver en pantalla. Entonces ahí lo veríamos en físico. Incluso no lo soldaron.
Estos ingenieros son unos locos. No está el diodo, ¿verdad? No lo colocaron a última hora. Está en el plano, ¿verdad? Pero a veces por ahorrarse dinero no colocan algunos componentes, por eso está amarillo donde debería ir el diodo. Pero sí lo tenemos en el V-Bus, que sería este. Realmente es lo mismo, un diodo Zener, pero encapsulado. Así lo veríamos en los modelos viejitos y así lo vemos en los modelos nuevos. Para poder proteger, en este caso, vamos a medirlo aquí, ¿verdad? En este caso esta línea que estamos viendo en pantalla es la que nos dice hacia dónde va el cátodo. El cátodo está aquí, ¿verdad? En algunos casos trae un punto. Estoy en escala de diodos y vamos a medir a la inversa, con el positivo aquí y el negativo acá, ¿verdad? Midiendo open line. En escala de diodos. Y si lo medimos al revés, aquí viendo 197, ¿verdad? Estoy casi seguro que este es un diodo Schottky para el elevador de voltajes para la pantalla. Hay que medir al derecho, ¿verdad? Con el positivo. Miren, el positivo hasta aquí y hasta acá. Nos está midiendo casi 200, es una lectura normal. Y a la inversa, tiene que medirnos open line o L. ¿Ok? Entonces, un diodo, ¿verdad? Funcionando correctamente. Podría medir porque está encapsulado ahí, ¿verdad? No podría tocar la línea. Podría tocarla. Otro diodo que tal vez no coloqué aquí en la presentación, pero lo acabo de ver, es este diodo TBS. Estos negritos que están acá. También son unos diodos, ¿verdad? Son más pequeñitos y por lo general lo vamos a conseguir en las líneas de comunicación de datos. En este caso están protegiendo las tres líneas de data negativo, data positivo y ID que tienen que ver con el USB, la data de información. Estos diodos están diseñados para proteger a esas líneas de interferencia electromagnética, ¿sí? Al igual que estos que están acá, que sería el siguiente componente que vamos a ver. Lo vamos a conseguir también conectados en paralelo con una patilla a la línea y no sé si lo notan en pantalla, ¿verdad? Voy a hacer más zoom. No está conectado en serie, sino está conectado en paralelo, miren. La línea viene por acá, ¿verdad? Sería el cátodo, ¿verdad? Y por acá pasa de un lado hasta que llegue a este siguiente componente, o sea que está en paralelo, no está en serie. Este de acá sí está en serie, pero este está en paralelo. Y ese diodo que está ahí, vuelvo y lo repito, está puesto para que pueda proteger esa línea de electromagnéticas. Como van a enviar datos por allí, incluso a alta velocidad, los otros circuitos que están generando campos electromagnéticos y la información que se está generando al momento de hacer llamadas y recibir, ¿verdad? Eso también va a generar interferencias, entonces necesitan que esas líneas estén protegidas para que no se pueda dañar la comunicación, o tal vez el valor, la información en un código binario que se esté enviando por ahí no se vea afectada por ninguna línea, ¿verdad? De esta forma, entonces ahí vemos estos diodos, ¿verdad? Que también los tenemos ahí en las placas que se llaman diodos TBS, ¿ok? Vamos a ver qué lectura. Lo logramos tocar ahí porque la verdad está bien chiquitito. Estoy tocando a la inversa, ¿verdad? También está bastante maltratada, así que espero no dar una lectura mala. No, tendría que tocarlo ahí, pero creo que no voy a alcanzar. A la inversa. Perdón. Ok. Si lo toco al derecho, ¿verdad? Un poquito difícil de tocar porque está muy chiquito ahí.
chiquitito, por eso no puedo medirlo, ¿verdad? Pero se mide exactamente igual en escala de diodos y tendremos que tocarlo, ¿verdad? De esta forma. Entonces este sería diodo TBS. Ya hemos visto entonces diodo Zener, ¿verdad? Diodo rectificador que está dentro del cargador, diodo Schottky y diodo Zener, ¿okay? Que ese es un diodo de protección. Se identifica con la letra D, ¿verdad? ZD para diodo Zener, aunque a veces lo vamos a conseguir solamente con D. Siguiente componente serían nuestros filtros, ¿verdad? En este caso tenemos en pantalla un filtro EMI o filtro de interferencia electromagnética, que es similar al diodo TBS, también está diseñado para eso. Es un dispositivo electrónico que degrada el campo electromagnético generado por otros dispositivos cercanos a este. ¿Dónde vamos a ver nosotros estos filtros, verdad? Estos filtros que son tan importantes. Estos, señores, nosotros lo vamos a conseguir en la parte del display. Vamos acá al display, ¿verdad? ¿Sí? Estos filtros están ayudando a proteger la intercomunicación del CPU con el display para que se pueda generar la imagen en la pantalla. Yo necesito que en esas líneas no ocurran absolutamente ningún tipo de interferencias, porque si están enviando alguna información de una imagen que tiene que imprimirse en pantalla, que eso tiene que enviarse súper rápido, si hay alguna interferencia por algún otro circuito, entonces puede que la imagen no se logre mostrar, ¿verdad? Va a salir errores o vamos a ver en pantalla así como cuando el televisor viejito se quedaba sin señal, que se ve el ¿verdad? Así se va a ver en pantalla. Y para poder proteger esas líneas, entonces utilizamos estos filtros EMI, que son los que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Para poder probar un filtro sencillito, yo simplemente podría utilizar la función de continuidad, ¿verdad? Yo podría tocar, como es un filtro, podría tocar de un extremo al otro, y si el filtro está bueno, darme el multímetro, ¿verdad? Estos que están acá entonces son filtros EMI. ¿Cómo también medimos estos? Para saber si están bien conectados con la escala de diodos también, pero esta vez a la inversa, ¿verdad? El positivo lo colocamos a tierra, vamos a tocar por ejemplo este que está acá, no sé si esto tiene, si está el CPU conectado, pero no sé si esto me voy a medir bien porque esta placa está bien dañada, ¿verdad? Serviría por ejemplo tocarlo ahí me está dando una buena lectura. Está midiendo 428 milivolts para indicarme, ¿verdad? Que estas líneas están bien conectadas, que está pasando por el filtro correctamente y que está llegando a nuestro CPU correctamente esta línea. Por lo general estas líneas van a medir entre 450 y 600, ¿verdad? Es lo que yo voy a conseguir en estas líneas de conexión. También podría medirlo, por ejemplo, desde este punto, ¿verdad? Hasta acá. Y quedar hasta donde llega pasando el filtro. Entonces yo podría probar si estos filtros están funcionando correctamente. En algunos modelos como este, que es un A30S, es un modelo más nuevo, estos filtros no están presentes. Las líneas van directamente al CPU, ¿ok? Así que si se pierde la línea, no la vamos a poder reconstruir por fuera, sino solamente bajando el CPU para poder restablecer la conexión. En otros modelos, vamos a ver otro que tengamos por acá, lo podemos ver en esta presentación, vean que tienen solamente dos pares, ¿verdad? Están en par. Solamente en par, como estamos viendo en este momento, pero sigue exactamente siendo un filtro EMI. Y en algunos casos de Huawei, que ahorita no tengo uno en la mano lamentablemente, también los podemos ver en uno solito, así tal cual como
como está este que está aquí, ¿verdad? Sería uno de este, pero para cada una de las posiciones. Sería así, sí, seguiría siendo un filtro EMI, pero en esa presentación, ¿verdad? Así la podemos ver en las placas. Filtros EMI, entonces, ¿qué hacen? Protegen a las líneas de interferencia generada por electromagnetismo, ¿verdad? Que se está generando también en la placa por otros componentes, así que es muy importante esa parte también. Y por último, ¿verdad? Para esta clase del día de hoy tendríamos nuestros circuitos activos, que serían nuestros circuitos integrados, ¿verdad? Que vamos a verlos por acá en una guía que tengo por aquí para ver los tipos de circuitos que hay. Tenemos los circuitos integrados VGA, que significa Ball Grid, en español sería matriz de rejilla esférica, ¿verdad? Tenemos el QFN, que en realidad el VGA a lo que se refiere a que la conexión que tienen estos circuitos es una bolita, ¿verdad? Y tenemos el QFN y el QFP, que significa Quad Flat Packet, ¿ok? Para referirse a que es un encapsulado cuadrado plano. En este caso, este sería el plano, ¿verdad? Y este sería el que tiene estas patillas afuera, que lo vamos a ver también en circuitos o en placas bastante antiguas, que son, por ejemplo, las de radio, ¿verdad? Incluso ahorita hay estos altavoces que venden por ahí bien económico, tienen este tipo de circuitos, la verdad son más fáciles de fabricar y más baratos, ¿ok? Los circuitos QFN, por ejemplo, me van a ayudar a identificar también muchas cosas en la placa. En las tarjetas madres, los circuitos QFN siempre están presentes en la parte de radiofrecuencia, por ejemplo, estos que están acá. Nos damos cuenta, ¿verdad? Tienen patillas ahí cuadradas. Y si yo estoy reconociendo módulos en la placa, yo podría saber fácilmente que esta es la radiofrecuencia, primero por las antenas, ¿verdad? Y segundo por los QFN. También me permite identificar un circuito importante. El único circuito VGA que está en la radiofrecuencia, que sería este, ¿verdad? Que tiene bolitas, miren por la parte de abajo, ¿verdad? El circuito VGA que está en la parte de radiofrecuencia es el transceiver. El circuito que controla los receptores y transmisores en la parte de radiofrecuencia. Es el único que tiene VGA en radiofrecuencia. El restante, todos los amplificadores, todos los receptores, todo ese tipo de circuitos vienen en encapsulado QFN. QFP no lo vamos a conseguir aquí por ningún lado porque ya serían circuitos que se utilizan en placas más antiguas o en placas de potencia, ¿verdad? Y los VGA están ya por todos lados. Por ejemplo, este es nuestro PMI principal, ¿verdad? Este sería el amplificador de audios, este sería nuestro convertidor de CS para la pantalla y todos ellos utilizan el empaquetado VGA, ¿verdad? Que vienen con este tipo de soldadura. Estos circuitos son los que nosotros tenemos que hacer revaling al momento de que estamos reparando, al momento de que vamos a realizar una reparación y tal vez encontramos que el circuito está dañado, ¿verdad? Revaling dependiendo de la matriz que tenga ese circuito y para poder lograrlo necesitaríamos este tipo de laminitas que conocemos como stencil. Miren, aquí tenemos una ¿verdad? Que es como diagonal. Aquí tenemos una matriz cuadrada un poco más gruesa, ¿verdad? Aquí tenemos otro tipo de matriz y dependiendo de esto, ellos vienen por número. VGA, por ejemplo, bueno, me acuerdo de una memoria VGA 254, por ejemplo, es un tipo de matriz para poder soldar los circuitos, ¿verdad? Estos que están por acá, con un stencil. Utilizarlo para poder soldarlos de matriz VGA. También existen otro tipo de empaquetado, ¿verdad? Que también abrí por aquí una página web que me pareció interesante y dije, bueno, vamos a llevarla aquí a la clase de hoy para que lo puedan ver. Existen otros tipos de empaquetado para estos circuitos
Por ejemplo, tenemos DIP, tenemos PGA, ¿verdad? Que tiene esta forma. Asumo que esto, por ejemplo, lo utilizan en laptops, ¿verdad? Me parece al que utilizan en el CPU de las laptops. Tenemos el SOAP, ¿verdad? Que es este. Esto lo he visto, por ejemplo, en las memorias RAM también de laptop y de computadoras de mesa, ¿verdad? UFP, que es el que acabamos de ver ahorita, o COJ, ¿verdad? UFJ también, que sería este tipo de empaquetado. Este tipo de empaquetado lo he visto yo en las consolas de videojuegos, ¿verdad? Este tipo que está por acá. Tenemos el QFN y TCP, que es el que acabamos de ver, que tienen nuestras tarjetas madres en la parte de radiofrecuencia, ¿verdad? Para poder identificarlo. Y por último el VGA, ¿verdad? Que es el que tenemos en todos los demás circuitos que vamos a conseguir en nuestras placas electrónicas. Por último me muestra uno adicional que es LGA. La verdad, yo personalmente no lo he visto en ninguna placa que haya tocado hasta ahora, así que no podría decir más o menos en qué dispositivo, ¿verdad? Podríamos verlo. Este sería entonces la presentación del día de hoy, ¿verdad? Quisiera saber en los comentarios si usted, por ejemplo, sabía de estos componentes, si sabía cómo medirlos, si tal vez aprendió algo nuevo el día de hoy. Voy a estar leyendo los componentes y tal vez haciendo una ronda de preguntas en este momento.